Dice la palabra en Mateo capítulo 19, versículos del 5 al 6, de la siguiente manera. Él, o sea Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Diga, varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre, diga, el hombre dejará padre y madre, diga, padre y madre, y se unirá a su mujer, digan mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Versículo 6, todos en alta y fuerte voz. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya hemos abordado las definiciones básicas de lo que es machismo y feminismo y cómo éstas afectan de manera tan nociva y destructiva la persona como tal, el varón o la mujer como tal. Pero aún más hemos podido analizar cómo este pensamiento, esta filosofía, esta ideología o esta manera de ver las cosas desde un punto de vista machista o feminista pueden hacer tanto daño en una relación matrimonial. Hemos observado cómo el machismo como sistema de pensamiento erróneo y antibíblico de lo que es un verdadero hombre promueve una falsa hombría totalmente alejado de lo que es ser un verdadero hombre según Dios, que en lugar de dignificarlo termina degradándolo. De la misma forma, hemos hablado cómo el denominado feminismo radical y el posfeminismo, que son conceptos también, y es un sistema de pensamiento ideológico erróneo y totalmente antibíblico que propugna por defender a la mujer, pero que no sabe lo que es realmente una mujer según Dios y de lo que es ser una verdadera mujer según la palabra de Dios. En lugar de dignificarla, finalmente la degrada, lo cual, cuando llega a darse el caso de que una mujer o un hombre se unen y tienen estas nociones, estas perspectivas machistas o feministas, aun cuando sean llamados cristianos, van a hacer un terrible daño a su matrimonio. Ya hablamos acerca de los 10 mandamientos del feminismo que afectan el matrimonio y también los 10 mandamientos del machismo que afectan el matrimonio en los 2 mensajes anteriores, y cada uno de estos llamados mandamientos fueron contrarrestados a la luz de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos observando los 10 mandamientos morales de Dios, basados en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, y también usted podrá encontrar un contexto en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 21, donde estaremos analizando y haciendo uso de la aplicación práctica de todo lo que tiene que ver con los códigos morales eternos de Dios, y haciendo un uso de lo que es una aplicación específica direccionada al matrimonio. Estaremos mirando estos 10 mandamientos morales, pero siempre con esa conexión directa al matrimonio, y con base en ello estaremos extrayendo unos consejos prácticos que son definitivamente 10 secretos para el éxito de una pareja, o 10 secretos para el éxito de un matrimonio. Digan conmigo: los 10 mandamientos morales no son reglas de fuerza para destrucción, sino códigos divinos para bendición. Es decir, nunca, si usted los analiza desde cualquier óptica, aún desde la visión antiguo testamentaria y ligada netamente al concepto legítimo, el concepto legal o el concepto de la ley, aún así estos mandamientos eran en pro de la bendición del hombre y de la mujer. Pero cuando los analizamos a la luz del entendimiento del Nuevo Testamento, entonces podemos comprender aún más
los principios eternos, los códigos morales, que realmente son los 10 secretos del éxito de un matrimonio. Todo hombre, toda mujer que desean casarse bajo la bendición de Dios, tienen como meta no solamente disfrutar de la relación matrimonial, sino agradar a Dios en todo. Pero cuando un hombre o una mujer han sido afectados por la filosofía nefasta del machismo o por las conductas desagradables y las ideologías del feminismo, lógicamente que van a hacer daño a sí mismos, pero van a hacer daño a su cónyuge, van a hacer daño a su pareja, van a hacer daño a su esposa o a su esposo e incluso a sí mismos. Por esta razón, cuando estudiamos los 10 mandamientos desde diferentes ópticas y los podemos aplicar en diferentes escenarios de la vida, podemos ver cómo todos ellos tienen un trasfondo especial, y es que realmente cada mandato ha sido decretado, ha sido inspirado por el soberano Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero cuya esencia es amor. Recuerden que la Biblia que dice, Dios es amor. Y en ese orden de ideas, cada mandato no es solo una restricción como de un ser iracundo y enojado, sino al contrario, son normatividades específicas, códigos de bendición, pautas específicas, principios especiales, verdades exclusivas y eternas para el beneficio del propio hombre. Si somos sinceros, ninguno de los 10 mandamientos beneficia a Dios. Si los cumplimos, los beneficiados somos nosotros. Y yo sé que hay gente que dice, no, nadie puede cumplir, y aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida práctica, de vida cristiana, que es otro asunto muy diferente. Nadie será salvo por cumplir mandamientos, somos salvos por la obra perfecta de Cristo Jesús. Pero el que tiene, oigan bien, el que tiene el carácter del único que pudo cumplir los mandamientos, que es Cristo, tiene el poder y la autoridad moral y la influencia del Espíritu para obedecer los mandamientos del Señor. Es decir, no hay excusa para el verdadero cristiano, porque hay gente que dice, no, eso es por allá Antiguo Testamento, eso ya no tiene que ver con nosotros. Pero vamos a ver que tiene todo que ver con nosotros en todas las áreas, y hoy les voy a demostrar esto desde la perspectiva del análisis de los pactos, de los mandamientos, mejor relacionados en relación al matrimonio. Así que en primer lugar estaremos observando el primer mandamiento. Yo sé que hay muchos, aún evangélicos, que cuando usted le dice, no abra la Biblia, no me venga a mí con Éxodo 20 ni Deuteronomio 5, cierre la Biblia, y uno le dice, dígame el primer mandamiento, y salen con los mandamientos que se inventó primero la Iglesia Católica. Ni siquiera se saben los mandamientos de la Biblia, sino que se han habituado a los mandamientos que han sido modificados, en especial los primeros, por parte de la Iglesia Católica, y no los que están escritos en la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es el primer mandamiento? Según la Biblia, no según el concepto de la Iglesia Católica, sino según la Biblia. Ok, el segundo, sin hacer trampas, sin leer allí, no es amarás, nada que ver. A ver, vamos a ver cuál es. Vamos a hacerles el examen allí rapidito. Ajá, imagen, no te harás imagen. El tercero, por lo menos la noción básica. El tercero, no me abra Biblia, no lea Éxodo 20, no lea Deuteronomio, no saque Google, diga lo que sabe. Imagínense usted, ahí uno hace un examen y se da cuenta. Es más, les voy a hacer una pequeña demostración, y ustedes se darán cuenta de algo bien importante acá. Cuando usted busca, incluso, y ahí es donde algunos entonces también tienen problemas, cuando van a buscar los mandamientos, aún en Google, lo primero que aparece es esto: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Y estos no concuerdan con los mandamientos que aparecen en la Biblia, porque estos son los mandamientos estipulados por la Iglesia Católica, no son los que aparecen en la Biblia. Y convenientemente, porque el primero, según la Biblia, de los 10 mandamientos del Decálogo,
me estoy refiriendo de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y acá ya le ponen: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo es: no te harás imagen, ídolos, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Pero acá le ponen: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Se obvían, se tragan y a la vez violan este segundo mandamiento, porque están plagados de imágenes, plagados de ídolos. Y este segundo mandamiento dice clarito, léalo en la Biblia, no lea lo que dice en otro, léalo en la Biblia. Éxodo 20, Deuteronomio 5, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, pero ellos hasta las besan, ni las honrarás. Dicen: no, es que no la estoy adorando, la estoy venerando. Ni las honrarás, dice la Biblia. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué creen ustedes que quitan ese mandamiento? Porque están llenos de algo contrario a este mandamiento. Tercero, dicen: santificarán las fiestas. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice como tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto, dicen ellos: honrarás a tu padre y a tu madre. Y de ahí se saltaron una cantidad y pasan a: no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, en fin. Pero cuando uno va a la Biblia, diga conmigo: la Biblia, diga, la palabra de Dios es la verdad. Noten que no es lo mismo decir que tiene a decir que es. Dios no tiene amor. Según la Biblia, Dios es amor, que es muy diferente. Dios, en este caso, como amor perfecto, en su definición misma, en su esencia, nos da mandamientos específicos, y vamos a conocer entonces los mandamientos, pero lo aplicaremos a el matrimonio. Primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Porque la forma como lo voy a explicar es basado en un consejo práctico, conciso, preciso, para que usted pueda tener una noción clara de esto. Y esto es algo que estoy completamente seguro que usted está y lo entiende de una manera tan obvia que es fácil decir amén ante esta verdad. Número uno: ante este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que estamos diciendo y aplicado al matrimonio es que si Dios, oigan bien, el único y soberano Dios, el único y sabio Dios, el único Dios verdadero, el Dios del Antiguo Testamento que se manifestó en el Nuevo Testamento, el Dios invisible que es espíritu, que se hace visible en Cristo Jesús, el único y sabio Dios. Si Dios es el primero en su matrimonio, querido casado, querida casada, si Dios es el primero en su matrimonio, si Él es el centro en su matrimonio, y si Él es el motor de su hogar, y además Él es el honrado, el adorado, el servido y el obedecido, de algo que puede usted estar convencido es que tendrá éxito asegurado en su matrimonio. No hay matrimonio que tenga a Dios como primero que fracase. No hay matrimonio que tenga a Dios como el primero que le vaya mal. Es imposible. Y cuando hablo de esto, estoy diciendo que, número uno, Él es el primero en el sentido de que es la prioridad en ambos. Número dos, en el sentido de que Él es el centro de la relación de ambos. Número tres, que Él es el motor, el que dirige, el que guía, el que impulsa la relación para ambos. Por eso, ya que el pacto matrimonial no es de uno solo, sino de dos, implica que los dos son responsables delante de Dios para con su matrimonio.
Por esa razón es que la Biblia exhorta a no unirse en yugo desigual. Porque es evidente que un yugo desigual va a traer más problemas, más dificultades. El uno quiere, el otro no quiere. El uno quiere orar, el otro quiere ver novelas. El uno quiere consagrarse, el otro quiere descarriarse. Así que así no funciona. Se requiere un yugo igual. Y la razón por la cual este código es infalible, es decir, que no falla, es evidente que no falla cuando los dos, tanto el esposo como la esposa, deciden ponerlo a él como el primero en su matrimonio. Como el centro, significa que él está allí, entronizado en su gloria, en su hogar. Pero hay hogares donde ni se ora a solas, ni se ora en pareja, ni mucho menos se hace altar familiar. ¿Cómo pueden funcionar? Donde si él ora y ella balbucea y ronca. Donde él quiere y ella no quiere, o al contrario. Se requiere que los dos trabajen mancomunadamente. Digan, en equipo. Diga, mancomunadamente. Diga, en sinergia. Diga, concatenados. Ahí, para que usted trabaje en esas palabras. Es un trabajo en unidad. Y la razón cuando esto sucede es que Dios oigan bien, Dios vive en todo lugar y habita en todo lugar porque Él es omnipresente, está en todo lugar. Pero Él no manifiesta su gracia y su gloria y su favor de la misma manera en todo lugar. Hay lugares donde está solo la ira de Dios. Por ejemplo, el infierno. Allí está Él, pero en toda su ira. A diferencia del cielo, donde está toda su gloria. Pero qué lindo es que sea su hogar el epicentro donde la gloria de Dios se manifieste. Aleluya, que su casa, su hogar sea el hogar favorito del Señor Jesucristo. Hay una aplicación práctica en el caso de Jesús cuando iba a la casa de su amigo. ¿Cómo se llamaba uno de los amigos de Jesús según la Biblia? El amigo Lázaro. Y él tenía unas hermanas que se llamaban Marta y María. Y resulta que esa casa era la casa favorita de Jesús. ¿Por qué? Porque en esa casa se le atendía a Jesús como hombre en todo el sentido de la palabra, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Se atendía a Jesús como Dios porque una de ellas oía la revelación de Él como Dios. Se atendía a Jesús en su alma porque había un amigo muy querido en esa casa. Y se atendía a Jesús en su cuerpo porque una de ellas se preocupaba por el alimento de Él. Y por eso era la casa favorita de Jesús. Decía, bueno, aquí uno me escucha, otro sirve y otro es mi amigo. ¿Quién no quiere ir a una casa donde usted siente que no todo el tiempo dice, bueno, háblenos de la palabra 4 horas y después Dios lo bendiga, sino que por lo menos hay un tintico con pan y quesito? Y usted dice, qué bueno, se preocupan no solo por escuchar, también por mi cuerpo, por mi garganta que necesita un poquito de agua. Eso es algo especial. Qué lindo que su hogar sea el hogar favorito de Jesucristo. Pero esto sucede cuando Él es el centro. Recuerden que una casa, un hogar, una familia dividida contra sí misma no va a prosperar. Y cuando hay división, Jesús no es el centro de ese hogar. Sigue estando allí, pero Él manifiesta su ira en una casa donde hay división. Aún las oraciones tienen estorbo. Pero cuando Jesucristo es el motor de un hogar, esto es, no tendrá dioses ajenos. Dios implica el que es el rey, el que es el juez, el que es el legislador, el que es el soberano, el que manda, el que gobierna, el que dirige, el que toma el control, el Señor de la casa. Dios es el todopoderoso de la casa. Y cuando Él no es el motor de la casa, entonces las cosas no van a andar bien. ¿Saben por qué muchos hogares andan mal? Porque no están siendo dirigidos. Los mueve cualquier otra cosa menos la presencia de Dios en esa casa. Los mueve la rabia, el resentimiento, el egoísmo, las pasiones carnales, los mueve lo material, el dinero, todo los mueve menos la presencia del Señor Jesucristo.
no los mueve la presencia de Dios. Pero un hogar, es más, hasta para tomar decisiones, hay hogares que fallan porque ni siquiera consultan a Dios en su palabra de qué hacer y cómo hacer. No, ellos van haciendo, como dicen por allí en términos muy coloquiales, a la topa tolondra, y por eso les va tan mal. Pero hay hogares donde dicen, aún para tomar una decisión, aún para una inversión, aún para una casa, aún para un negocio, para lo que sea, Él es el que debe dirigir este asunto. Si Él lo dirige, tenga por cierto que le va a funcionar. ¿Cuántos tienen en esta mañana esa certeza en este lugar? Gloria al nombre del Señor. Pero además de ello, si Él es honrado, la Biblia dice claramente que cuando alguien, que la honra implica eso, es un llamado de Dios, porque hay gente que dice, sí, Él es mi Dios en esta casa, y supuestamente honran a Dios, supuestamente de labios para afuera, pero no es honrado en espíritu y en verdad. Y Dios dice en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y luego dice, si pues soy yo Padre, y claro que Él es el Padre eterno, ¿dónde está mi honra?, dice Él. No, pero ellos dicen que son hijos, pero viven como ellos quieren. Pero cuando un hogar, una pareja entiende que Él es papá, diga, Él es mi papá, Él es mi padre, eso implica Él se le obedece. Y dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Sí, me dicen Señor, Señor, me honran de labios para afuera. Por eso hay hogares que no funcionan, porque él es un machista, ella es una feminista y no tiene el carácter de un hombre ni de una mujer de Dios. No es un hombre de verdad ni es una mujer virtuosa. Pero cuando Cristo es el centro de un hogar, Él es honrado. Y por eso dice claramente en este versículo de la siguiente manera, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, y dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Está hablando con gente que conoce, por eso este enfoque de este mensaje, de estas conductas, está referido directamente a gente conocedora. Yo no estoy aquí haciendo una apología acerca de, desde una cosmovisión cristiana en contra de personas que sean ateas o que tengan esa visión. No, estoy hablando con personas que se supone que entienden estos principios, como estos sacerdotes. Pero decían, Él es mi Padre y mi Señor, pero ni lo honraban, ni lo temían. Ahora, si Él es adorado en una casa, si Él es servido en una familia, si Él es obedecido, la obediencia al Señor asegura éxito. Diga, asegura éxito. Un predicador a quien aprecio decía que la Biblia, además de llamarse la Biblia, debería llamarse éxito total. Porque cuando alguien lee este libro y lo practica, es el libro del éxito total. No como esa gente que está buscando el libro de cómo prosperar, cómo hacerme rico, aquí en la Biblia usted encuentra los códigos más poderosos de bendición en todas las esferas de la vida. Éxito, diga, éxito total. Dígalo otra vez. Le leo, la Biblia dice en Josué capítulo número 1 y en el texto maravilloso desde el versículo número 6, esfuérzate, sé valiente. Pero dice el versículo 7, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, la que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Queridos matrimonios, ¿quieren que les funcione las cosas bien en su hogar? Él debe ser el único Dios en su casa. No el Dios dinero, no el Dios trabajo, no el Dios cualquier cosa, no, el único Dios soberano debe ser Jesucristo para que las cosas le funcionen bien. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y luego dice, si quiere más éxito total, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, esposo, esposa, en él, para que guardes y hagas conforme a algunas cosas. Dice, a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y otra vez se lo rectifica, se lo ratifica, porque entonces harás prosperar tu camino y todo
te saldrá bien. Por eso es que esto complementa perfectamente con el pasaje que dice en Romanos claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas, oiga bien, ese es el complemento perfecto. Si sigues los códigos, todo te prosperará, todo te saldrá bien, en todas las cosas te funcionarán. Pero aún las cosas que no salgan bien, si tú eres fiel a Dios y si tú eres alguien que ama a Dios, no de labios para afuera, si Él es el centro de tu hogar, entonces Él hará que aún las cosas que no salieron bien se vuelvan para bien de tu matrimonio. Porque solo Dios, dice en una versión de la Biblia, Él hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Hasta los problemas, hasta las dificultades. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. En ese sentido, entonces, primer mandamiento clave para el éxito del hogar, para que tengan un éxito asegurado, es que él no sea honrado de labios para afuera, no sea nombrado solamente en casa, porque hay hogares que piensan que con abrir la Biblia en el Salmo 23 o en el 91 allí y son tremendos paganos, aunque tienen la Biblia abierta, no les va a funcionar de nada. Si viven como perros y gatos, no les va a funcionar. Algunos toman la Biblia como un amuleto, pero la Biblia no es un amuleto, la Biblia es el secreto del éxito si se lo obedece. Levante su mano conmigo y diga que la bendición de Dios repose sobre mi casa. Del único y sabio Dios. Pero si en tu casa cualquier otra cosa ha tomado el lugar de Dios, entonces seguro que no te va a estar yendo bien. Cualquier otra cosa. Segundo mandamiento bíblico, no te harás imagen. Me voy a centrar en esto. Imagen viene también del concepto de imaginación, idea. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, una estatua también en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las cosas que más arruina los hogares cristianos, porque obvio que en un hogar cristiano ya no hay amuletos de la buena suerte, ya hablamos de la limpieza espiritual de la casa, ya no hay herradura, ya no hay matas de sábila, ya no hay ninguna de esas cosas, porque nuestra bendición no depende de esas cosas raras, sino de la protección soberana del Dios sublime, del Dios omnipotente. Allí está nuestra seguridad. Pero también es cierto que en una casa donde aunque no hay ninguna otra cosa extraña, si hay imaginación errada de quién es Dios, si hay imágenes, si hay ideas, si hay pensamientos erróneos, entonces vas a entrar en problemas en tu hogar. Si como matrimonio todo lo rinden a Dios, digan, todo es todo, todo lo rinden a Dios. Si ustedes, queridos esposos, rinden sus ideas, porque ¿saben por qué algunos no funcionan como esposos? Porque ellos quieren ser esposos con base en sus ideas. No, es que así eran mis antepasados, así soy yo. No, ¿y qué dice la Biblia? No qué dijeron tus antepasados, sino qué dice Dios en su palabra. No, es que así decía mi familia, es que así, no. ¿Qué dice Dios de cómo ser un verdadero esposo? No, es que así decía mí, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa es la pregunta importante. No, es que por ahí leí que ahí en la novela dicen, no importa lo que diga la novela. Lo que importa es qué dice Dios sobre cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen esposo. Pero hay personas que han rendido su matrimonio a ideas erróneas del matrimonio, a imágenes incorrectas. Y recuerden que el matrimonio, dígale al que está a su lado seriamente, dígale, el matrimonio no es un invento del demonio. El matrimonio es una creación, una institución divina. Él la ofició por primera vez en el Edén. Él instituyó el pacto matrimonial. Él puso las reglas del matrimonio. Y para que funcionen, no va a funcionar si el hombre o la mujer o los dos rinden parte de sus ideas sobre el matrimonio a Dios.
si ustedes viven basados en ideas caprichosas, en sentimientos errados de qué es el matrimonio, si se han hecho una imagen equivocada del matrimonio, si ustedes tienen una idea así, seguro que no va a funcionar. Pero un hogar que funciona es el que rinde sus ideas, sus pensamientos, sus planes, sus sueños, sus metas, su culto por encima de sí mismos, de sus propios pensamientos, del de sus cónyuges y de todo en la tierra. Primero ponen a Dios. Y si Él es puesto como primero, aún en cuanto a qué es ser una esposa, qué es ser un esposo, cuáles son los roles de ella, cuáles son los roles de él, qué dice Dios para que las cosas funcionen, definitivamente van a irles bien. De lo contrario, se cumplirá la maldición generacional que habla ahí en ese mandamiento. Matrimonios bajo maldiciones generacionales. Matrimonios con cadenas y patrones generacionales de todo tipo, que le abren puertas a espíritus generacionales de todo tipo, porque no siguen a Dios a la manera de Dios, sino que se hacen sus propias ideas de Dios. Y Dios, aunque está allí, no es puesto como el primero ni como el centro, y por ende a ellos no les va bien en esos hogares. Por encima de sí mismos, por encima de los pensamientos de cada uno, debe ser los pensamientos superiores de Dios en su palabra para nosotros. Un detalle bien importante a tener en cuenta es que cuando esto se hace, entonces la pareja no permitirá que la iniquidad penetre en sus matrimonios y maldiga sus hogares. Cuando la iniquidad, que son pecados repetitivos, viciosos, como una especie de adicciones, algo insano, impuro, inmoral, incorrecto, desviado, se mete en un matrimonio, ya sea en ambos, ya sea en uno de los dos, esto va a traer nociones. Por eso el tema es conductas machistas y feministas que deterioran, destruyen la relación en pareja. Así que necesitamos volver a la imagen de Dios. Imagen, digan, imagen de Dios. El hombre original fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no hablando de algo corpóreo, de algo físico, sino en su naturaleza moral, en sus principios espirituales, en su manera de ser, en su manera de actuar y en su manera de pensar. Eso es imagen y semejanza. El hombre conforme al corazón de Dios, y el, digámoslo así, el Adán conforme al corazón de Dios y la Eva conforme al corazón de Dios, son hechos a imagen de Dios, y por ende su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar, su conducta moral, sus pensamientos y su espiritualidad es semejante a Dios. Pero cuanto más se alejan de Dios, entonces se parecen más al hombre caído y no al hombre que fue originalmente. Se parecen más a su otro, y ahí está el problema de muchos, que cuando usted no tiene a Dios como Padre realmente, por eso el enfoque este es para cristianos que entienden que hay solo un Padre que es Dios, pero la Biblia también habla de otro padre, padre de mentira, Satanás. Y cuando ellos abandonan su verdadera identidad como hijos de Dios, entonces ellos empiezan a comportarse como si fueran hijos del otro. Su carácter, sus conductas, sus reacciones, sus imaginaciones, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de pensar, su filosofía, su nivel espiritual es tan bajo que cae hasta la inmundicia. Actúan, piensan y hablan con un carácter animal y diabólico. Y Dios no quiere eso para sus hogares. Dios quiere que el esposo y la esposa, el hombre y la mujer en un hogar sean fiel reflejo de su gloria, fiel reflejo de su gracia. ¿Cuántos pueden dar gloria al nombre del Señor Jesús? Yo he escuchado algunos hombres, mujeres sinceras que dicen: yo reconozco. Y ese es un buen paso. Empiece por reconocer. Reconozco que yo he fallado. Yo reconozco que no he tenido las mejores conductas, no he tenido las mejores maneras de ser. No te harás imagen. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Una aplicación práctica es, queridos matrimonios, asegúrense de honrar el nombre, diga nombre,
El nombre en la Biblia implica la autoridad, implica la presencia misma de quien es nombrado. Y cuando usted invoca el nombre de Dios en su casa, usted debe asegurarse de estar honrando debidamente la autoridad de Dios en su hogar, la soberanía de Dios en su casa, la presencia de Dios en su matrimonio. No de labios para afuera, como dice mismo Dios, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sino que cuando usted le honra, sea al estilo Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Que salga dirigido por una relación íntima con Él, pero que sea algo íntegro, algo sincero, no hipocresía. La razón por la cual muchos matrimonios no funcionan es porque en la iglesia, en la congregación, en el culto, se ven y se portan como ángeles, pero en la casa son unos completos diablos y demonios. Digan conmigo, ángeles en la casa, en la iglesia, y demonios en la casa. ¿Saben por qué hay mucho evangélico que no les están funcionando en los hogares a veces? Es por eso, porque no son gente que toma el nombre del Señor en espíritu y en verdad, sino en vano. Cantan, aplauden, danzan, remolinean y hacen de todo, pero su conducta en hogar no concuerda con su actitud en el templo. En el templo hasta se ven bien elegantes, pero afuera, en su casa. Yo he escuchado alguna vez a una mujer que decía con tristeza y decía, ojalá mi esposo fuera así de amable, de afable, de tierno, de dulce, como es con los hermanos y las hermanas de la congregación, pero con nosotros casi que a las patadas. No puede ser un verdadero hombre de Dios el que dice, honro a Dios, invoca el nombre del Señor y sabe hasta la explicación hebraica y entiende el tetragramatón y entiende el nombre impronunciable y entiende el verdadero nombre revelado y que el nombre de Jesús contiene el tetragramatón, entiende teología, pero no tiene una vida práctica de entender que andar bajo el nombre. Hay gente que dice soy del nombre, pero no vive como si fuera del nombre. Fui bautizado en el nombre, recibí el nombre, pero no vive bajo esa autoridad y bajo esa soberanía. Adora, pero de labios para afuera. Su conducta, hasta él mismo sabe, es consciente, ella misma sabe y es consciente que ni se parece el tipo que está en el culto con el tipo que está en la casa. Ni se parece, porque se pone lo que es el término. Hay una palabra en la Biblia que es la palabra, diga, hipócrita. La palabra hipócrita, desde sus raíces griegas, implica la máscara que se ponía un actor para una actuación, una hipócrita, una máscara. Y un hipócrita es el que se pone, ¿qué? Una máscara. Pero aquel que honra el nombre del Señor no hace esto, sino que honra, no de labios para afuera, sino en espíritu y en verdad. El hombre, el sacerdote de la casa, la mujer, esa columna del hogar, esa pareja, ese matrimonio, cuando ambos entienden esto, verán, de algo puedo estar seguro, cuando honran a Dios, no solo en las cuatro paredes de una congregación o en el evento o en el campamento, sino en todo tiempo, en todo lugar, cuando están con pareja y cuando no están, en el trabajo, donde quiera que están, en el lugar donde están, ellos no toman el nombre del Señor en vano, sino que con su conducta, con su testimonio, honran, alaban a Dios, aun cuando no digan aleluya ni gloria a Dios de labios, pero su conducta está diciendo aleluya y su comportamiento está dando gloria a Dios. Alguien puede dar alabanzas a Dios aquí y decir, quiero ser integral. Cuando esto pasa, entonces, cuando realmente se honra a Dios, su presencia, su autoridad. Yo les decía en el mensaje anterior, y aquí está mi hermana América Melo, yo miré un letrero muy bonito que ella tenía al lado de la mesa en una casa donde ella vivía, y decía, Jesucristo es el huésped más importante en esta casa. Y yo digo, amén.
Pero Él es el huésped más importante cuando allí se le honra y se le respeta realmente. Él sigue siendo importante aun cuando no se le honra, pero en una casa donde se le está honrando, Él es exaltado y por ende de Él emana bendición, gracia y favor del Señor para su matrimonio. Así que, queridos matrimonios que quieren la bendición de Dios realmente, deben hacer esto para que de Él venga la bendición, la gracia y el favor que tanto necesitamos. Porque Él, según la Biblia, honra a los que le honran. Y esto implica no usar de manera irreverente, inapropiada el nombre de Dios. Tiene que ver con que aún nuestra conducta íntima como pareja, aún nuestra relación íntima o nuestra relación privada o nuestra relación pública como matrimonio siempre honre a Dios. Diga, Dios debe ser honrado en todo tiempo. Voy a ser lo más cuidadoso y a la vez práctico, y yo sé que ustedes van a entender. Dios debe ser honrado aún en el momento de intimidad, cuando se habla de un matrimonio real. Hay personas que piensan, no, en esos momentos él cierra la puerta, se da la espalda y se va por allá a la sala. No, Él está en todo momento. Por eso, toda relación que no va bajo la bendición de Dios nunca va a ser respaldada por Dios, desagrada a Dios. Ello incluye todo tipo de adulterio, todo tipo de fornicación, todo tipo de inmoralidad, todo tipo de aberración, todo tipo de pecado contra natura, todo lo que tiene que ver con ello, aún dentro del matrimonio, viola la santidad de Dios y es deshonrar el nombre de Dios. Dios debe ser honrado hasta en ello. Por eso dice la Biblia, honroso sea todos el matrimonio y el lecho, el lugar de intimidad, sin mácula, sin mancha, sin contaminación, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Así que hasta allá va el asunto de honrar a Dios. No es que yo ya honré a Dios en la mañana, ya dimos 4 palmas, cantamos coros, eso es parte de la alabanza, pero la honra a Dios implica todo tiempo, cualquier hora del día, los 7 días de la semana, los meses del mes, los días, los y meses del año, los días del mes, los meses del año, todos los días de la vida, todas las horas del día, cada segundo. ¿Sí me estoy explicando? Ok, algún día cuando hablemos sobre el tema los ángeles no se casan, ya estaremos ahondando un poquito más. Aquí estoy solamente dándoles unas pinceladas, diría alguien. Todavía estoy por ahí debiendo una serie que se llama El Decálogo y el Pacto Nupcial. Solamente he llegado ahí estoy analizando los 10 mandamientos más profundamente, pero desde otra perspectiva aplicado al matrimonio. Y aquí vamos al 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Diga, trabajarás. Diga, trabajarás. Y harás toda tu obra. Diga, tu obra. Mas el 7º día es reposo. Diga, reposo para Jehová tu Dios. ¿Cuál es el código espiritual aquí para que nosotros entendamos? Queridos matrimonios, esposo y esposa, no olviden que el mandamiento allí no solo dice reposen, el mandamiento dice trabajen, porque algunos solo se centran en reposo, pero no tienes derecho a reposar si no trabajas. El que no trabaja, que no coma. Y a veces los que menos trabajan son los que más se atiborran o se atragantan, pues. Pero el hombre y la mujer que trabaja, aun cuando trabaja, entiende que debe honrar a Dios. Su trabajo debe ser un trabajo que honre a Dios. Querida mujer, querido hermano, tanto las solteras como los que algún día, aún desde su soltería, su trabajo debe honrar al Señor. Querido esposo, querida esposa, su trabajo no puede estar permeado por nada extraño, no puede estar por ahí un negocio raro, vea que pase metico y que se gana 1 millón en un día, no. Entienda, qué raro hay allí. Nada viene así. Lo que viene por bendición de Dios también implica esfuerzo.
No es que vas de la noche. En estos días alguien me decía, y qué bien por personas como él que preguntan por lo menos. Él me decía, pastor, ¿será que se puede entrar uno como cristiano a esta empresa? Le digo, a ver, mándame el nombre de la empresa. Me pongo a analizar, le digo, ninguna empresa, eso es una pirámide, eso es algo antibíblico. Eso nada tiene que ver con un verdadero cristiano. No, es que mire que si uno mete tanto y que al poco tiempo le dan tanto, nada que viene fácil va a ser bendición de Dios. Lo que viene como bendición de Dios viene envuelto en un paquetito llamado proceso, esfuerzo, dolor, lágrimas también, sudor, la bendición de Dios. Pero noten un detalle, en este mandamiento no olviden que su trabajo debe honrar a Dios. Tanto el esposo como ella pueden trabajar. La conducta machista te dice, no, ella no, él no. Ya enseñamos en el mensaje anterior qué implica un trabajo de mujeres también. Lo de Proverbios 31. Esa Proverbios 31 era una mujer que invertía, era una mujer que laboraba, era una mujer mercader, trabajaba también, no solo dentro de la casa. Porque algunos piensan, no, es que si es mujer, tiene que estar solo en la cocina. Ese es un concepto machista. El que entiende eso y la pareja que une estos conceptos van a tener doble bendición en su casa. Claro que el principal responsable eres tú como hombre, y ahí sí se necesita que seas verdadero hombre. Porque es que hay algunos que se creen muy hombres cuando de ir a lavar un plato se trata y piensan que no se puede lavar porque supuestamente es hombre, pero ya no son tan hombres cuando se trata de responder económicamente por su casa. Y eso es, digan, contraproducente. Qué lindo por estas generaciones. Yo admiro mucho a los ancianos de esta iglesia, porque ellos vienen de una generación que saben qué es ser un verdadero hombre en el sentido de trabajo. Ellos son gente responsable, gente laboriosa, gente trabajadora, que no le andan pidiendo a todo mundo y viviendo de otros, no, sino gente esforzada, valiente, porque aprendieron estos principios de la palabra del Señor. Así que no olviden esto, que aunque ambos trabajen, el secreto del mandamiento es que no descuiden. Oigan, el secreto de este mandamiento es que no se descuiden las prioridades. Él les dice, trabajen, reposen y no olviden sus prioridades. ¿Y cuál es la principal prioridad de un matrimonio? Nuestra relación con Dios. Díganlo fuerte, mi relación con Dios. Noten esto, cuando la relación con el de arriba falla, la relación con los de al lado van a fallar. Si usted no tiene una buena relación con papá, usted no va a poder tener una buena relación con su pareja. Hay algunos que pretenden también lo contrario, tener buena relación con la pareja y mala relación con Dios, y por eso también les va mal. Usted debe aprender a tener buena relación con el Señor para tener una buena relación con su pareja. Porque entre otras cosas, cuando un hombre o una mujer aprenden a tener una buena relación con el Señor, hasta su carácter es controlado, su temperamento es sujetado. Pero ¿sabe por qué algunas parejas viven mal? Porque usted no tiene una buena relación con Dios. Y por eso es tan desbocado, tan mal hablado, tan mañoso, tan desjuiciado. Aquí no, en la iglesia séptima no, eso pasa por allá en otro lugar del mundo, al otro lado del Atlántico. Cuando se pierde la relación con Dios, se pierde todo. Diga, si pierdo mi relación con Dios, lo pierdo todo. Por eso, ese trabajo no te puede llevar a perder tu relación con Dios. Gente que dice, tengo trabajo, y se descarrían. Dios me dio trabajo. Hubo una persona que llegó llorando a la iglesia una vez, pastor, ore por mí, que Dios me dé trabajo, estoy sufriendo. Y yo le advertí, le dije, si Dios te da un trabajo, no permitas que ese trabajo te quite el tiempo de congregarte, de buscar de Dios. No, sí, hasta el día de hoy, después de varios años, ya al otro día prácticamente Dios le dio trabajo. Pero ella no valoró esa bendición y se quedó con el trabajo y despreció al dador del trabajo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como iglesia debemos saber que nuestro trabajo debe honrar a Dios. No debe hacerte descuidar tus prioridades. ¿Saben por qué algunas parejas entran en pleitos? Porque hasta su trabajo les está, es decir, se llevan el trabajo hasta la cama. Y por eso no tienen paz. ¿Sí me estoy explicando? Su relación con Dios, 1, su relación consigo mismos, 2,
y su relación con su cónyuge 3. Mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo y mi relación como cónyuge. Porque hay gente que también piensa que el matrimonio es como una camisa o una situación rara de fuerza donde él no tiene tiempo ni para respirar y ella tampoco. No, cada uno tiene su propio espacio también. ¿Sí me explico? Está bien que ustedes entiendan eso, y cuando se entiende eso, entonces, porque hay también algunos que entra el trabajo y el tipo quiere estar encima de la esposa todo el tiempo allá, hasta en el trabajo, y así no van a funcionar las cosas. Debes dejar que cada uno tenga su propio espacio. Debe haber una relación de confianza. Cuando mi relación con Dios funciona, mi relación conmigo mismo va a funcionar, y mi relación con un cónyuge también. Y esto implica los siguientes, los terceros: los hijos, si los tienen, la familia, la iglesia, lo laboral, lo estudiantil, y estos dos últimos son de últimos, lo laboral y lo estudiantil. Pero cuando se viola el principio y se pone primero esto, ahí es donde terminan las cosas mal. Diga, prioridades. Así que la pareja debe tampoco olvidar que Dios debe ser honrado no solo con el trabajo, sino también con el reposo. Y esto no es el estilo y religioso al que llegaron los judíos, que llegaron a pensar reposo, no, pues estar por ahí sin siquiera moverse. No, no, no. El reposo implica que aún en tu descanso, aún en tu momento de viaje, de vacaciones, donde sea, tú sigues honrando a tu Dios. No solo en día de culto especial, no es el sábado ni el domingo, como algunos dicen, sino en todo tiempo tú honras a Dios. Yo tengo un estudio sobre el Shabbat y eso ya lo podrán estudiar en su momento. Ahora estoy enfocado en esta parte. ¿Por qué no guardamos el Shabbat como cristianos? Ya hemos explicado eso desde varias perspectivas, desde el punto de vista de las dispensaciones, de los pactos, desde muchas ópticas, pero ahora estoy centrado en esto. Cuando tú vas a honrar a Dios, lo honras con tu trabajo y lo honras con tu reposo, no solo en día de culto, no solo en fiesta espiritual, no solo en convención, sino también en todo tiempo, en todo lugar, aún en lugares donde determinan descansar. ¿Saben por qué a algunas parejas no les está yendo bien? Porque se van de vacaciones y hasta su manera de vestir cambia. Se visten como cristianos acá y en la playa como mundanos. Obvio que en la playa no van a andar con saco y con chaleco, pero aún su manera de vestir debe ser decente allá. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Uno que es de clima frío suda hasta el clima frío, imagínense cuando uno va a clima caliente. Pero aún su vestimenta debe ser la que honra a Dios hasta en mi reposo, hasta en mi descanso. Y eso incluye a los casados también. ¿Cuántos dicen aleluya? Quinto mandamiento, y aquí le metemos el acelerador. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto habla del pacto matrimonial. No dice honra a papá y a papá, a mamá y a mamá, como algunos hoy en día piensan que eso es matrimonio. Un tipo con otro tipo y otra tipa con otra tipa. Un barbado con otro barbado y otra muchacha lampiña con otra lampiña. Ese no es el matrimonio según Dios. Es padre y madre. Sí, en pleno siglo XXI, con todo y que le llamen posmodernismo, todavía seguimos basados en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra, los códigos eternos indican claramente esto. Honra a tu padre y a tu madre. Implícitamente está diciendo y explícitamente está declarando cómo debe ser la pareja, cómo debe estar conformado el matrimonio. Diga, un padre, una madre. Diga, un varón y una mujer. Mateo 19, 5 al 6 dice: y dijo, por esto el hombre, no el niño, no el inmaduro, no el tipo que ni siquiera se sostiene a sí mismo, sino el que es un hombre de verdad, el hombre dejará. Esto no es abandonará, porque el texto dice lo honrará, es respetarlo, es tenerlo en alta estima, es velar por ellos. Dice dejará en el sentido de desprenderse, no que como algunos que quieren tener metida a la suegra y al suegro, al papá y a la mamá hasta en la cocina y hasta casi que en la cama. Y por eso es que no le funciona bien los hogares. Usted debe aprender a poner todo en su lugar. Dejará a padre y madre y se unirá a su mujer.
y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Primera a los Corintios 7, 10 al 11 dice: pero a los que están unidos, diga unidos, en matrimonio mando, dice Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer, oiga bien esa connotación, padre y madre, varón, mujer, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Digan conmigo, no hay recasamiento en la Biblia. Diga, la única posibilidad es la muerte física y natural del cónyuge. La única posibilidad. Y no es que al otro día de muerto, que se ha visto casos, ¿no? Casos, dígale al que está a su lado, casos se han visto. ¿No? Que estás para que uno dice, pero ¿a qué hora? ¿Cómo fue esto? Que el tipo está llorando allá el día anterior y que es que a los mesecitos, ya dice que 2, 3 meses, ya que es que casándose otra vez. Yo le dije, ¿y este tipo a qué hora se enamoró? ¿Será que estaba enamorado en otro tiempo? ¿Qué pasa ahí? Tremendo, ¿no? Que la mujer no se separe del marido, dice, y que el marido, diga el varón, no abandone a su mujer. Así que esto es de lado y lado. Esto es de parte y parte. Sexto mandamiento: no asesinarás, sería la mejor traducción. No matarás. Respeta ante todo, querido esposo y esposa, y valora por encima de todo la santidad de la vida de tu pareja. ¿Por qué Dios dice que en Génesis 9 dice que al que quite la vida debe morir también de la misma manera? ¿Por qué? Porque la santidad de la vida es tan intocable que Dios se toma muy en serio el asesinato, el crimen. Y por eso ya hemos hablado aquí del aborto, hemos hablado de varios tópicos como estos, pero ahora más que de esto te voy a decir algo de una forma en la que tú puedes hacer mucho daño a tu pareja. Pero tampoco mates a tu pareja con tu rencor, con tu resentimiento, con tu odio. Quiero olvidarme de ese definitivamente. Porque la Biblia dice en 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano antes que tu esposo y tu esposa es tu hermano. Por eso es que no te vayas a casar con uno que ni siquiera es tu hermano en Cristo. Dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En ese sentido, lo que la Biblia nos dice claramente es esto: no mates a tu pareja con tu rencor, tu odio, tu resentimiento. Te haces daño a ti, haces daño. Deja todo en las manos de Dios y deja que Dios sane tu corazón. No mates a tu pareja con palabras. Porque las palabras son como espadas que hacen mucho daño. No mates el amor. No mates la confianza. Hay muchas cosas que pueden matar o matarse en el hogar. Número 7. No cometerás adulterio. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El feminismo y el machismo tienen una base humanista, donde hay egocentrismo, donde él es el primero, donde ella es la primera, pero en el modelo bíblico te enseña a respetar el pacto matrimonial, no solo mientras están juntos, sino aun cuando no están juntos. Por eso en Malaquías 2 dice que Dios aborrece el repudio. ¿Qué aborrece? El repudio. Y dice que a la mujer, aun cuando existió infidelidad, dice, siendo ella la mujer de tu pacto. Porque la infidelidad, según la Biblia, no rompe el pacto matrimonial. Según algunos recasamentistas y prodivorcistas, sí, pero según la Biblia, no. Y eso es lo que importa. Número 8, no hurtarás. ¿No qué? No hurtarás. No solo no robes a tu cónyuge financieramente, sino que tampoco robes la paz de tu cónyuge.
Porque hay unas esposas que se empeñan en robarle la paz. Y hay unos esposos que se empeñan en robarle la paz a su pareja. No le robes, incluso, oye bien, no robes el tiempo de tu cónyuge. No robes nada de tu cónyuge o cónyuge. Incluso, reitero, el dinero que en fin de cuentas es de los dos, pero deben rendirse cuentas mutuamente. Esas mujeres que están acostumbradas a meter la mano cuando el esposo está dormido, por allá en el pantalón, por allá la chaqueta, eso no está bien. Eso pasa en otro lado, no pasa aquí en la iglesia del nombre, gracias a Dios. No puede pasar. Y después el esposo, ¿y qué pasó con ese billetico verdecito que yo tenía? Con ese señor con la boca abierta, ¿qué pasó? No me di cuenta y ya se lo gastó en medias, en confites, en lo que sea. No, usted tiene que aprender a saber que aunque es de los dos, usted también debe rendir cuentas mutuamente. Número 9, diga, número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto significa, no levantes calumnia o acusaciones a tu cónyuge solo por defender feminista o machistamente tu reputación, sin importar dañarla de tu pareja. Porque hay algunas mujeres y hombres que ellos se presentan como angelitos y al esposo lo presentan como un demonio deforme y terrible. Y resulta que cuando ya uno analiza el caso, dice, hombre, pero que usted tampoco que tenga aureola. Porque es que se presenta como que él y él y ella y ella y él y ella y ella. ¿Y usted qué? ¿Cuál es la parte donde usted también está cometiendo errores? Porque es que ese es el problema. Aprendimos de papá Adán y de mamá Eva, ¿no? La mujer que me diste, ella no. La serpiente, y la serpiente volteó a ver y ya no tenía a quién echarle la culpa. Por eso al diablo todo el mundo le termina echando la culpa hoy en día. No podemos hacer así. La conducta feminista y machista te lleva a victimizarte y a exagerar y a mentir y a manipular para quedar bien, y el otro es el malo. Habla con verdad, pero aceptando tus errores que conllevan a faltas mutuas en tu matrimonio. Y una cosa más acá, lo que sí te recalco es denuncia lo que evidentemente está mal, pero siempre basado en la verdad. Es decir, aquí en la iglesia yo les animo, les motivo, les insto. Denuncien el abuso, denuncien el irrespeto, denuncien el maltrato, no se queden con eso. Eso no puede tolerarse. La violencia, el abuso sucede porque se tolera, se permite. Eso no se puede permitir, pero que jamás sean acusaciones falsas. Y digan conmigo, último mandamiento. 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y esto no es en un sentido machista como algunos han querido ver. Hay gente que es tan pervertido en la mente que encuentran en la Biblia, dice de eso, mire, ella es propiedad de él, pero no dice nada de él. No, esto es algo mutuo, ambos se pertenecen, ambos se pertenecen. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué quiero decir con esto? Aprende a amar lo que tienes. No pierdas tu tiempo envidiando o codiciando lo que otros tienen. Aprende a ser agradecido con Dios por el cónyuge que Él te ha dado. Sí, con los defectos que tiene, con las virtudes que tiene, con las cosas que no están bien en él, pero es que en ti también hay defectos. Porque hay gente que dice, yo quería una pareja perfecta. ¿Y tú eres perfecto? Tremendo, ¿no? Muchos por andar codiciando lo que otros tienen, no aprenden a valorar y disfrutar lo que tienen. Y concluyo con esto. Un pastor llamado Danilo Samayoa escribe 10 cosas que implican maltrato al cónyuge y que hoy las aplicaremos a los dos, tanto al varón como a la mujer en el matrimonio. Y con esto concluimos. 10 cosas que también son demostraciones machistas o feministas que hacen parte de una especie de maltrato de ella a él o de él a ella. Este es un consejero matrimonial
y él escribe 10 cosas. La primera es: hombre y mujer, tú también maltratas a tu mujer cuando le gritas. ¿Cuándo qué? Cuando le gritas. Número 2, tú también maltratas a tu mujer o a tu esposo o a tu esposa cuando lloras para manipularlo o manipularla, finges. Número 3, tú también estás demostrando esto cuando lo castigas o la castigas con tu silencio. Eso es muy machista y muy feminista también. Número 4, cuando le niegas intimidad por venganza. Hay que se atenga él allá, ¿no? Número 5, cuando lo o la ignoras. Y creo que en eso fallamos muchas veces, y peor hoy en esta época de la tecnología, ¿no? Que Dios nos ayude. Número 6, cuando lo dejas o la dejas con la palabra en la boca. Número 7, cuando volteas la versión de las cosas. Número 8, cuando lo o la insultas. Número 9, y este es muy fuerte, cuando jamás le pides perdón. Muchas veces yo he aprendido a hacer esto, no solo pedir perdón cuando sé que he cometido algo, sino aun cuando no, porque eso trae sanidad al corazón del otro. Aprende a pedir perdón. Eso no te hace menos hombre ni te hace menos mujer, te hace verdadero hombre, te hace verdadera mujer de Dios. Y número 10, cuando lo haces sentir o la haces sentir mal. Y hay muchas formas de hacer sentir mal, muchas maneras de hacer sentir mal a su pareja. Yo doy gracias a Dios hoy por esta palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra? Póngase de pie, dando fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Esta palabra nos lleva a reflexionar. Este tipo de mensajes no son hace 8 días, doy gloria a Dios, estaba en un evento y estábamos hablando de el Dios de las llamas eternas y de catalizadores del Pentecostés y viendo a algunos recibir el Espíritu Santo por primera vez y hablando todos en lenguas. Qué hermoso, esto es parte de nuestra experiencia Pentecostés, pero nuestra experiencia en Pentecostés también nos lleva a estos temas prácticos, a vivir de tal manera que el Espíritu Santo no sea entristecido, no sea contristado en nuestras casas y en nuestra vida. Así que vamos a orar. Si está cerca a su cónyuge, si está cerca a su esposo, si está cerca a su esposa, si no lo tiene aquí, usted va a orar. Si aún no es casada, si aún no es casado, dígale: Señor, yo quiero un día tener una relación, pero una relación que realmente te agrade a ti, bajo tu bendición. Hay algunos aquí que están en planes matrimoniales, Dios los bendiga. Están en planes de casarse, Dios los bendiga. Están recibiendo cursos prematrimoniales, yo estoy con algunas parejas en ello, Dios los bendiga. Pero debe nacerte en tu corazón, debe ser algo voluntario. Primero agradar a Dios por encima de todo. Vamos a orar. Quiero que usted allí donde está ponga su mano, si está su esposa o su esposo al lado de ella, y si no está, también ponga su mano en su corazón, traiga memoria a esa persona y ore por ella, ore por él. Señor amado, hoy te doy gracias una vez más por esta palabra recibida, esta palabra preciosa que hoy nos has concedido, esta exhortación y este llamado santo, Señor, esta perspectiva de tus códigos morales, Señor, para beneficio, para bendición de los matrimonios, del hombre y de la mujer que constituyen, que hacen parte de una pareja. Hoy bendecimos cada matrimonio, hoy bendecimos cada familia, pero también pedimos perdón, pedimos, Señor, perdón, porque muchas veces y de muchas maneras
hemos violado estos mandatos, Señor. Pero te pedimos, Señor Jesucristo, que nos ayudes a tener tu carácter, tu conducta, tu naturaleza, a vivir de tal manera que te honremos, Señor, en todo tiempo, Señor, en todo momento. Señor, derrama tu bendición sobre cada familia. Glorifica tu nombre en cada hogar. Señor, levanta esposos y esposas, verdaderos hombres y verdaderas mujeres, Señor, que saben honrarte, que saben adorarte, que saben servirte, que saben, Señor, ser personas que traen sanidad a su pareja, sanidad a su esposo, sanidad a su cónyuge. Derrama tu bendición sobre cada hogar, sobre cada soltero, sobre cada soltera, sobre cada hermano solo o sola por diferentes situaciones. Trae también tu sanidad divina, tu compañía, tu consolación, y ayuda a aquellos, Señor, que necesitan corregir áreas en su vida, Señor, en cualquier relación en la que se encuentren. Ayúdalos a estar, Señor Jesucristo, alineados a tu diseño y a tu propósito. Y de esta manera, Señor, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien dice amén, amén y amén, y le da un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de la Gloria. Aleluya, su nombre.